Bienvenidos al curso de tarot. Lo que vamos a estudiar en esta instancia es uno de los tarot más usados para iniciarse, que es el tarot Balbi. Es uno de los más utilizados porque las figuras son muy claras y los colores también, y todo lo que está impreso en cada una de las figuras está cargado de simbolismo y es de fácil lectura. Es muy bueno aprender este tarot como base para después abordar otros tarots que pueden ser un poco más complejos o con figuras más elaboradas. Antes de iniciar en lo que es el tarot en sí, el tarot Balbi en sí mismo, vamos a hacer un poquito de historia para ver de dónde sale este juego de cartas que se destina exclusivamente para la adivinación. Y después vamos a ver también cómo se trata la baraja para poder destinarlo a este fin. El origen en sí mismo del tarot es incierto y muy posiblemente se remonte lo mismo que otras cartas que se utilizan exclusivamente para el juego al tiempo de los antiguos egipcios. Muchos estudiosos del tarot han considerado o han reconocido los arcanos mayores en los jeroglíficos. Sabemos y conocemos que hay un tarot egipcio, lo vamos a explicar en otro de estos cursos gratuitos, en donde las imágenes son netamente egipcias, pero este tarot es una reconstrucción moderna inspirada en figuras egipcias. Las cartas del tarot también se las ha vinculado con otros juegos e ídolos de Oriente, como pueden ser los hindúes. También no podemos dejar de considerar a la Edad Media como quizá la auténtica cuna del tarot. No sabemos con precisión si los arcanos menores ya estaban estandarizados en ese momento en sus bien conocidos 4 palos, que los vemos tanto en los mazos de tarot como en los mazos de juego, o fueron estos inventados por separado, es decir, los arcanos mayores por un lado y después surgieron los arcanos menores y luego se reintegraron todos estos elementos en una sola baraja que conforman para los tarots de adivinación un total de 78 cartas. En sí mismo, la baraja, tanto en los juegos que se remontan a la Edad Media o que se remontan a Oriente, representan siempre un juego de corte, es decir, hay figuras que representan una o varias cortes y los arcanos menores serían los elementos que se ponen en juego las cortes para batallar entre sí. Esa sería de alguna manera la explicación de los juegos de cartas usados de manera lúdica, de manera para apuestas y demás. En el volumen primero de la obra Le Monde Primitif de 1781, Gébelin ofrece un argumento bastante convincente en favor de que el origen de las cartas está vinculado a Egipto. Él sostiene que los 22 arcanos mayores conformaban parte de un antiguo libro egipcio, el libro de Tot,
que fue salvado de un incendio que destruyó los templos egipcios. Tot era considerado como uno de los primeros reyes y el mítico inventor de la palabra y de los jeroglíficos. Las letras fueron insertadas en una cadena de acontecimientos místicos. Son la base de un alfabeto en el que los dioses son letras y todas las letras ideas. Todas las ideas se pueden representar a través de números y los números son signos considerados perfectos. Muchos eruditos en ciencias ocultas creen reconocer en las cartas del tarot las páginas de libros jeroglíficos y que encierran una serie de símbolos y figuras emblemáticas que guardarían de manera oculta o vedada los principios de la filosofía mística de los sacerdotes egipcios. Gebelin también estaba convencido de que los símbolos esotéricos del tarot se difundieron desde ahí hacia Europa por las tribus nómades de los gitanos. Y serían estos gitanos los primeros en introducir el tarot en Europa. Hay un antiguo juego indio que se denomina Chaturanje o Chaturanje, que es el juego de los 4 reyes y cuyas cartas son muy semejantes a estos juegos que tenemos actualmente de 4 palos. Este juego oriental se remontaría al siglo V o VI y sería precursor del posterior juego de ajedrez, es decir, lo que se jugaba en cartas luego se representó en el tablero. Y bueno, en su origen estaba conformado por estas figuras que vemos, que son el rey, el general, que es sustituido actualmente por la reina, y el caballo, y los peones, que serían los soldados rasos. Es decir, al principio la figura de la reina como tal no existía, puesto que la presencia femenina en un juego bélico no tenía mucho que ver con la realidad de la vida de estas personas. Es probable que en cierto momento algunos jugadores indios que se quedaron sin alguna pieza del Chaturanje recortaran las figuras que faltaban valiéndose de una corteza de árbol o de un papel, dando origen a un nuevo juego. Algunas cartas de juego indias tienen de 8 a 10 palos en una sola baraja y 12 cartas para cada palo. Y estas se enumeran del 1 al 10 más 2 figuras. Los símbolos o palos son semejantes a lo de las 10 encarnaciones o avatares de Vishnu. Este es uno de los componentes de la Trinidad India. Para Paul Foster Case, en su libro de tarot, La llave de las edades, avanza la hipótesis de que en torno al año 1200 de nuestra era, un grupo de científicos procedentes de todas las partes del mundo se reunieron en la ciudad de Fez, en Marruecos, y para superar los obstáculos de los diferentes idiomas habrían preparado un libro ilustrado cuyas páginas se convirtieron luego en las cartas simbólicas del tarot. Pero bueno, esto es una visión un tanto esotérica, ilusoria, muy poco que no se puede confrontar tampoco históricamente. Algunos estudiosos opinan que las cartas de juego fueron introducidas en Europa por los cruzados, lo cual no sería muy extraño, a menos que fueran introducidas como elementos de juego. Sin embargo, otros estudiosos consideran que siendo que las cruzadas, la última finalizó en 1291 y en Europa las cartas aparecen un poco más tarde, por lo cual la teoría no se sostiene.
Muchos asocian las cartas, como decíamos, a los gitanos, a los cíngaros. Estos pueblos serían originarios del Indostán, es decir, muy próximos a la India, expulsados de Italia a comienzos del siglo XV. Habrían vagado sin lugar fijo por todo Asia Central y Europa Oriental. Y bueno, conocemos que los cíngaros han sabido ser grandes lectores de alguna manera grandes propagadores de los juegos de adivinanza, la lectura de manos y demás. En 1417 una tribu de cíngaros llegó cerca de Hamburgo, en Alemania, y este sería en definitiva el lugar en donde más se empieza a popularizar la lectura de los tarot. Hay varios tarot antiguos conocidos históricamente. Tenemos el tarot de Venecia, que también se le da el nombre del tarot de Lombardía, y tiene 78 cartas, de las cuales 22 son arcanos mayores y 56 menores. Aparece por primera vez la figura de la papisa, que en los sucesivos mazos de tarot se convertirá en esta figura femenina ataviado como un papa, y que en 1800 en Besançon adoptará el nombre de Junon, o la papisa Juana. Existe también el tarot de Bolonia. Este está constituido con 62 cartas y fueron inventadas aparentemente por Francesc Fibia, príncipe de Pisa, que estaba exiliado en esa ciudad, donde muere en 1419. La baraja estaba compuesta por los 22 arcanos mayores, mientras que las cartas numéricas, que son solo 40. De todos los palos han sido eliminadas los números menores, 2, 3, 4 y 5. Ni en los arcanos mayores ni en las figuras se ven títulos ni nombres. Los primeros 4 arcanos no están numerados, y las figuras del Papa, del Emperador y de la Papisa son sustituidas por los moros. Probable consecuencia de esto de la anexión de Bolonia al Estado Pontificio, que se sucede en 1513. Está también la baraja de Florencia, que es semejante al mazo anterior, aunque aquí el número de cartas se eleva a 79. Hay 41 cartas de triunfo, 19 de la serie original. Además están representados los 12 signos del zodíaco, los 4 elementos y las 3 virtudes teologales, y una virtud cardinal que es la prudencia. Por último, y uno de los más populares y conocidos, es el tarot de Marsella. Este tarot surge a finales del siglo XV, a partir de la baraja del tarot italiano, que ya va sufriendo modificaciones a medida que se va popularizando en Europa, y esto se consolida aún más cuando ingresa en Francia, y ahí sí se quedan conformados los 22 arcanos mayores. Se le suma a esto 16 honores, que son figuras enteras en lugar de las desdobladas en 2 mitades, como la famosa baraja francesa. Y por otra parte, en las más antiguas barajas de Francia vemos la numeración romana en vez de la árabe. Los naipes del tarot que circularan por Europa, fuese cual fuese su procedencia, tenía siempre los títulos de arcanos mayores en francés, y los símbolos de los palos eran constantemente los italianos, es decir, los 4 palos básicos: espadas, bastos, copas y oros.
Antes de entrar a hablar de cuál es el significado de cada baraja, vamos a introducir cómo se prepara previamente el mazo de tarot. Es decir, lo primero que usted va a hacer, y bien compró el mazo de tarot, antes de dedicarlo a leerse a usted mismo o a otra persona, lo que vamos a hacer es retirar el tarot de su empaque y prender un saumerio, el que más le sea de su agrado. Puede usar, porque no, también aceites esenciales en un hornito, es decir, algún tipo de saumerio purificador. Sería también propicio arreglar el lugar donde este trabajo se va a hacer. ¿Por qué no armar un altar personal con algunos elementos que sean de su preferencia? ¿Por qué no también vestirse de alguna manera especial, es decir, con alguna ropa blanca o alguna ropa de algún color con violeta? Algunos prefieren el azul. Antes de hacer la ceremonia, y después tomamos cada una de las cartas, nos consagramos y consagramos el mazo para ayudar y servir a los demás y a nosotros mismos, y vamos a ir pasando una a una las cartas por el sahumador, de manera tal que el vapor o el humo perfumado les dé tanto del derecho como del revés. Una vez que hayamos hecho este trabajo, vamos a confeccionar el paño para lectura. Se va a mostrar acá un modelo de los elementos que tiene que tener ese paño, el frente y el dorso. No es obligatorio, es un método de trabajo. Hay personas que usan paños diversos, los puede decorar con símbolos esotéricos, o simplemente tener un paño con un color en particular o con una textura que les sea agradable, para dedicarlo a las tiradas del tarot. Lo importante es que ese paño se dedique única y exclusivamente a eso. Entre una tirada y otra, realizada a una persona en particular, vamos a dejar pasar por lo menos un mes. Las tiradas que vamos a ver, algunas se consideran que cubren el espectro de un año de tiempo incluso, o es muy difícil que en un mes haya grandes cambios en la vida de la persona. Por eso es que se da ese plazo de tiempo, es decir, se supone que ya hemos leído y le hemos anticipado lo que le concierne, y más o menos es un mes como para que esas cosas se concreten. A veces esto no es fácil, porque la ansiedad del consultante hace que nos vuelva a tratar de ponerse en contacto con nosotros, y bueno, estará en la decisión del tarotista de si lo vuelve a atender o no, por supuesto. Los elementos de lectura, es decir, tanto el mazo de tarot como el paño, se colocan a la luz del sol de tanto en tanto, como una manera de descargarlos. Asimismo, el paño, entre lectura y lectura, se tiene que sacudir como si un mantel le quisiéramos quitar las migas que tiene encima. Está bien colocar cerca de donde estamos leyendo, por supuesto, un saumerio y un vaso de agua. Ese vaso de agua, entre consulta y consulta, es decir, cada vez que tenemos un resultado nuevo, se tiene que tirar esa agua y colocar agua nueva. Otra forma también de mantener bien las energías
es golpear el mazo contra la mesa como una forma de descarga entre consulta y consulta. No tenemos que permitir que el consultante y tampoco nosotros se cruce de manos o de pies, porque eso corta la circulación de la energía. Está bueno que para que nosotros, que somos los que leemos, no nos carguemos con la energía del consultante. Entre consultante y consultante, lavarnos las manos bajo el chorro de agua. Se abre el grifo del agua y se lava las manos dejando correr el agua desde los codos hacia los dedos. Es una forma de descargarnos de cualquier energía que podamos allá haber literalmente chupado del consultante, o que también la ansiedad del consultante nos agobie. Es una forma de descargarnos. También se puede pasar un paño de agua fría por la nuca. Por supuesto, está también aconsejado crearse un área de estudio y un área de lectura a propósito para el tema. Generalmente se usará una mesa redonda, lo suficientemente amplia como para poder hacerle la lectura al consultante y poder disponer con comodidad el paño y las cartas, porque la tirada larga es un abanico en donde se pone en juego casi todo el mazo. También es conveniente de que el lugar donde atendamos esté limpio y ordenado, y que podamos también ahí prender saumerios o algún hornito con esencia para mantenerlo siempre energéticamente limpio. Si se realiza de forma o de manera continua el tema de las lecturas, es importante, una vez terminadas las consultas, tomarse un baño para poder descargar y limpiarse energéticamente. Una lectura a conciencia puede implicar a nosotros el compromiso de más o menos 1 hora entre la interpretación y el diálogo que se le da a la persona que vino a la consulta. Es decir, 1 hora por persona es más o menos el tiempo que le deberíamos dedicar a cada consultante, por lo cual generalmente se aconseja no tener más de 5 personas en un día.